comento, se llama Javier Enciso Crusti, se le dice, ¿digo bien? Uno de los protagonistas de la película Luna de Cigarra, que está justamente en cartelera todavía. El actor tiene 35 años, justamente que prestó su voz para el cortometraje Fotosíntesis, ganador del Festival Baviera Arte Joven 2005. Asegura que esta película ofrece desde el diálogo un mensaje que apunta directamente a la identidad de todos los paraguayos. Es una persona bastante carismática. Javier se dedicó a trabajar con su personaje en el lapso de 20 días y junto justamente a un gran equipo de actores, vestuaristas, iluminadores, también técnicos en explosivos, ya que en algunas escenas se ven sangre volando, también disparó. El público dirá si está bueno justamente, y te puedo asegurar que cualquier persona que lo vea, que en el extranjero, va a decir que así somos los paraguayos. Muy bueno, ahí está, vamos a conocer de cerca, entonces fuerte para el amigo, aplauso para el amigo. ¿Qué tal? Tranquilo. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Al contrario, gracias por invitar. Para mí es un placer, adelante por favor, tenés toda la mise en place de lo que me pedís ahí para sí, a excepción de la mosca, la mosca no entra ahí en... Y por lo general no. Exacto, ¿verdad? Bueno, te presento, Oki Javier. Ahí está. Che, pero vos te pareces un poco ¿A quién le parece? ¿Y al bueno, al malo o al feo? Ah, bueno, elegí nomás ya cuál es tu palo ahí. Yo digo que sería el bueno, porque viste, es rosadito. ¿Verdad? Sí. Qué peor. Es bueno. Javiercito, te ayudo con un poco de aceite si te quieres tu carne ya ahí, o no sé Dale, cómo hacer dale. tu guiso, Mira, La idea, señor. Yo por lo general Esperame un segundito, vamos a hablar enseguida con él ahora, Vamos a empezar primero con la cocina, porque el guiso tiene que estar. Mete con mi sopa de ajo con huevo. ¿Se le puede meter un trago después? No, pero meterle, pero con la sopera entera, mi querido amigo, Bueno, y después como segundo plato, o el plato principal, esto te ayuda a retirar ahí para que no te moleste. Vamos a hacer un rico guiso. ¿Por qué elegiste, Javier, guiso a mostrarme aquí en el programa? Y me agrada más la comida criolla, así, la cosa que se come en tu casa, un guiso, una sopa, un puchero, esas cosas de repente a los chefs, digamos, Claro. les gusta un poco, pero no lo frecuentan tanto en estos espacios. Por supuesto que sí, así que una comida bien casera, no te preocupes, ahí va a ir esa costrita, o ya, hace que sea la comida más rica todavía. Absolutamente. Tenés toda la verdura ahí, podés ir picando. Tengo todo. Y conversemos un poquito, Javier, háblame de vos, cómo nació tu gusto por el arte, qué trabajo empezaste a hacer justamente, porque después vamos a hablar de Luna de Cigarra. Háblame de vos, ¿sí? Mira, yo creo que para trabajar nunca tuve miedo. Yo llego un poco al arte, a la cuestión teatral. Sí. Yo llego un poco tarde, digámosle, por aquellas condiciones y casualidades que te da la vida. Eso por una oportunidad que se te presentó la vida, ¿verdad? No. Pero el arte en sí, vos tenías ahí adentro, de chico jugabas a esto, y siempre lo tenés, siempre era el que se animaba en la escuela a subirse a recitar. Exacto, siempre era el que, de hecho a partir de cuarto grado ya me agarraban y me castigaban y me ponían encima del escenario porque en la fila no me podía quedar. Bueno, ¿qué buscas? Esto es papa, ¿no? Es papita, sí. ¿Vas a tirarle? Metele. Sí, ¿vos decís llegamos con las papas? No, metele, claro. ¿Igual? Sí. Le metemos un poquito. Ya, peteate. Claro que sí, Total, tenemos hasta las 12:10 podemos pasar. Yo no lo conozco a él, don Julio. ¿Cómo pasó? No lo Y bueno, y te conozco, está hablando un poquitito, ¿verdad? Bueno, ya en la escuela me decide que tenía justamente ese gustito por el arte, ya arrancamos, sí, ahí está. Sí, llega la cuestión técnica, la cuestión teatral, el conocimiento en sí de lo que es la técnica actoral, comienzo a adquirirlo recién a los 27, Sí. 28 años, entre los 27 y los 28. Pero como te digo, puedo decirte, en la confirmación, por ejemplo, vos te vas a la iglesia, acá vivimos en una sociedad bastante conservadora en lo católico, ¿verdad? Y a mí me tocaba hacer la confirmación, me tocaba hacer la primera comunión, me tocaba hacer un montón de cosas. Sí. Y era una cuestión de que me divertía con eso. O sea, mis primeros contactos fueron justamente con la cuestión de la cosa improvisada, del quién se anima, quién quiere subir, quién quiere participar, y siempre era yo el que levantaba la mano. Bueno, y a nivel ya profesional, o como tomes justamente como carrera, ¿cuándo fue tu primera oportunidad? ¿Podés picar un tomate, tu verdura ahí mientras hablamos? Sí, querés, A nivel profesional, o sea, la primera vez que cobré por hacer este tipo de trabajo fue justamente en el 2001, 2002, que fue con una publicidad. Yo en aquella época estaba ya trabajando estaba haciendo radio, estábamos tratando de llevar adelante una revista con una amiga.
O sea, siempre estuvimos involucrados, digamos, en toda esta cuestión de difundir un poco la cultura, de tratar de hacer que la gente se acerque un poco al teatro. Estamos hablando de una carrera relativamente bastante impopular en este país. Sí, Acabo de decir, sos artista, sos actor y directamente ya te apuntan con el dedo y ya sabes la cantidad de cosas que te gritan y te dicen. Sí. Y justamente yo creo que el tema del compromiso viene por eso, como para tratar de darle un poco la vuelta a la cara a esta cuestión del arte. Sí. Acabo de decir, yo soy artista y directamente te dicen vago. Exacto, no se tiene como un... estos son bohemios, estos no quieren trabajar y en realidad... ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 35. Bueno, perfecto. Yo soy un poquito más mayor que vos y en mi época ser guitarrista o tener justamente ese gusto por algún arte, ejecutar guitarra nomás y ya te conceptuaban como un vago, de que es algo que no tenía ni un futuro, o directamente te decía, bueno, optar por alguna profesión. Sí, el famoso tenés que ser alguien, como si fuese que el arte no te convierte y no te hace trascender. Y mira, para mí viene por ahí mismo, el que se dedica a esto sabe que con 8 horas no te da. Con 8 horas, claro. Si yo quisiese ser una persona, no sé, un cajero de banco termina su función laboral en 8 horas. Yo en 8 horas estoy comenzando a calentar. Exactamente. Sin contar de toda la disciplina que tenés que tener otra vez con la carrera, con la cuestión corporal. O sea, la cuestión corporal, por ejemplo, ya es una obligación, no es una cuestión de que voy a mejorar mi cuerpo porque me va a hacer bien a mi salud. No, tenés que estar sano ya de por sí. Perfecto, bueno, y después pasó todo eso y ¿qué más hiciste? Mira, yo creo que hice de todo. Fui mozo, fui cocinero en un bar también en un tiempo. Trabajé en radio, hice producción. Estuve tanto de este lado como de aquel lado. Comencé siendo cableador. Acá los perros seguro ya se fueron a estudiar y entraban con la cámara directo. A mí yo aprendí a hacer cámara con camarógrafo. No diga, hay muchos acá también se hicieron así a golpazo y a pulmón. Don Julio. Sí. Don Julio, él sabe hacer cámara, entonces que me haga uno. Y te vas a hacer, no, te dis cámara hablando de ser camarógrafo. Bueno, y hablame entonces, ahí justamente progresivamente fue ascendiendo tu carrera, ¿verdad? ¿Y cómo fue la oportunidad para hacer específicamente? ¿Hubo un casting? ¿Te llamó automáticamente a vos para Lunas de Cigarro? Había un lugar en Asunción, en la zona de Villamorra, que se le decía La Panadería, que era un lugar donde nos juntábamos un montón de artistas y personas comunes. Y también que siempre se estaba cocinando algo ahí adentro. Y en La Panadería llega el Jorge, justamente invitado por Renate Costa para conocer la Nathan, que era el americano de la película, el Nathan. Y esa noche también me ve a mí en ese mismo lugar, que yo pasaba música, le ayudaba así a la gente a tirar un poco de ambiente, un poco de onda. Sí. Y con esa primera visión fue que Jorge me ve. Y después yo ese año, en el 2012 estamos hablando, ese año yo estaba terminando lo que era la carrera actoral en la escuela de Tana Chembor y Juan Carlos Manel en el TIA, Taller Integral de Actuación. Sí. Y el tipo Jorge fue a ver las puestas finales, o sea, dentro de la escuela uno hace puestas finales, tanto en audiovisual como en puestas teatrales. Y el Jorge me ve trabajando justamente uno de los trabajos que estábamos haciendo. Yo le mataba pegándole a una persona en lo que era el ejercicio teatral. Sí, sí. Y el Jorge vio eso y la segunda vez que nos vimos ya me dio el papel. Ya me dijo, tengo este papel para vos, este es el guión, esta es la manera en que queremos trabajar. Ahí me entero de que el tipo estaba llegando recién de Canadá, en aquella época estaba llegando recién de Canadá. Y nada, terminamos haciendo justamente Luna de Cigarra, el guión lo trabajamos durante 1 año y 3 meses. Me permitió introducir pensamientos y líneas dentro de la película, de lo que es el guión. Sí. Fue bastante interesante también trabajar con Jorge desde el punto de vista que es un director que te incluye. Eso es bueno, ¿verdad? Es un no, en el sentido, hay directores y directores. Te pregunto, eso es bueno. Para mí, artista,
me gusta más relacionarme con alguien que te permite Opinar. opinar, Claro, tirar sugerir. tu respuesta, Buenísimo, sugerir, buenísimo. proponer. Hay directores que no digo que sean buenos o malos, claro. No estoy catalogando, pero hay directores, por ejemplo, que te vienen y te dicen, Te imponen directamente. no, quiero que lo hagas así. Sí, exacto. Esto es lo que quiero. Pero te Y vos- permite ni siquiera decir, bueno, ¿y qué te parece? Entiendo, perfectamente. Y ante la propuesta se cierran, pero bueno, también es una cuestión de, es la idea del director. Totalmente, Vos claro. estás contratado en ese lugar para hacer lo que para él hacer dice. lo que te pide, sí, perfecto, Un buen buenísimo. actor no es el que sabe actuar, es el que se sabe dirigir. Totalmente. Actuar ya tenés que saber actuar. Tenés o sea, razón. Si sos actor tenés que saber actuar. Por Hablame eso- de tu expectativa, ¿eh? Empezamos justamente el rodaje, bueno, y ahora que ya está en cartelera, estás pleno, estás realizado con el papel que hiciste en esta película. Y el personaje pegó, Sí. a la gente le está gustando bastante lo que es el resultado que se obtiene ante cámara, teniendo en cuenta, mira, a mí me toca, esto siempre lo digo, a mí me toca trabajar con todos mis profesores Claro. en esta película. O sea que el personaje está muy bien apoyado, o sea, si el personaje funciona bien entre el público, también tiene que ver todo el elenco que me rodea. Sí. Y que hace de que eso funcione en forma, o sea, no es una cuestión de que el actor lo hace solo. Estamos hablando de un equipo de muchísimas personas, un equipo de aproximadamente 70 personas, entre maquilladores, Sí, vestuaristas, iluminador, sonidista, o sea que tenés mucha gente que está apoyando lo que vos haces en el set. Y ahí yo creo que Luna de Cigarra ya es el resultado de un muy buen elenco. Están todos prácticamente yo creo que la mejor camada de actores en mucho tiempo que está viendo, que obviamente observábamos. Mira, yo a quien siempre le miré actuando fue a Bisocolán, por ejemplo. Sí, A mí siempre me gustó la manera en que actuaba Bisoca, no solamente por la naturalidad que lograba frente a cámaras o en escena o en lo que era el trabajo, por su personalidad misma, la forma en que él se comportaba fuera de cámara también. Para mí es súper importante Sí, eso, un porque tipo estamos hablando de una forma de vida. Hablar de una forma de vida Totalmente, claro. no es una cosa que vos haces para ganarte, no, es una forma de vida. Mira, hoy me toca cobrar muy buen dinero Sí. por la película que grabamos. El director se portó muy bien con los salarios actorales. Pero si me decían no hay plata, lo hubiese hecho lo mismo. Igual. Es hacerlo, y otra vez estamos hablando de un país que necesita. Totalmente. Que necesita de otro tipo de demostraciones, no solamente en el sentido de que, mira, Luna de Cigarra para mi gusto es una muy buena oportunidad para que el empresario abra los ojos y diga, hey, mira, pues en esto también podemos Claro, invertir, exactamente. Así como mira al alumno que está saliendo del colegio o el joven, el chico de 17, 18 que dice, ¿yo qué voy a hacer Claro, con mi sí. vida? Hacete actor. Buenísimo, Hacete actor, buenísimo. ¿por qué? Porque funciona esto. Eso te iba a preguntar, pero me adelantaste totalmente. ¿eh? bueno. Bueno, vamos a repasar.